fuego, mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, 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 fuego. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Volvemos a las reseñas de La Hoguera Discreta, justamente con el fin de año, para despedirnos con una buena reseña. En esta ocasión comentaremos, analizaremos y criticaremos el libro de Luis Nieto de Gregory titulado Cusco después del amor, una excelente novela que a mí particularmente me ha encantado bastante. Creo que de los últimos 25 años de este primer siglo, de 21, es una de las mejores novelas que se ha publicado. A continuación, empezamos. Muy bien, iniciaremos como siempre con esta reseña, leyendo un poco sobre quién es Luis Nieto de Gregory. Luis Nieto de Gregory nació en el Cusco en 1955. Es un escritor, lingüista y gestor cultural peruano. Hijo del poeta Luis Nieto Miranda, su formación combina arraigo cusqueño y perspectiva cosmopolita. Estudió literatura y lingüística en la Universidad de la Amistad de los Pueblos en Moscú entre 62 y 78, donde se graduó con una tesis sobre José María Arguedas, escrita en ruso. Tras residir 9 años en Europa, regresó al Perú en 1980. Entre el 80 y 82 enseñó en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga durante el inicio de la violencia política, experiencia que marcó sus primeros libros de cuentos, como Harta Cerveza y Harta Vara, 87, y como Cuando estábamos vivos, en el 89. De regreso en Cusco en el 82, reorientó su escritura hacia narraciones históricas sobre su ciudad natal. Su producción literaria abarca cuentos, novelas, literatura infantil y ensayos históricos. Destacan Señores de estos Reinos, 84, relatos sobre la conquista y el periodo colonial, Cusco después del amor, 2003, que es la novela que analizaremos hoy, y además es la más ambiciosa sobre identidad cusqueña y modernidad urbana. El Guachimán en otras historias, 2008, adaptada al cine, y la serie de novelas policiales ambientadas en el Cusco como Asesinato en la gran ciudad del Cusco, de 2007. Paralelamente a su labor literaria, ha sido editor del semanario regional Surandino entre el 89 y el 92. Es investigador del Centro Huamampoma de Ayala, del 93 al 98, y desde 2009 titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. Su obra se caracteriza por una reflexión crítica sobre la identidad cusqueña, la memoria histórica y las tensiones entre tradición y transformación urbana, evitando tanto el folclorismo complaciente como el cosmopolitismo desencantado. En Cusco después del amor, Luis Nieto de Gregory construye una interrogación doble. ¿Qué queda de una ciudad cuando el amor que la organizaba se ha ido? Y más perturbadoramente, ¿qué ocurre cuando descubres que nunca amaste realmente esa ciudad, sino una idea abstracta de ella? La novela no narra el amor ni su fracaso, sino algo más complejo, la experiencia de permanecer en un lugar después de que el amor se ha disuelto, descubriendo simultáneamente que tampoco perteneces culturalmente a ese espacio. Martín Hernández, arquitecto restaurador, protagonista de la novela, vive un duelo doble, por Cleo y por una forma de ser cusqueño que él rechaza, pero que lo persigue. De su título, la obra establece una categoría temporal decisiva, el después. Esto no implica aprendizaje y superación, se presenta como una condición existencial prolongada. Como afirma el narrador, el amor no termina, se queda suspendido en otra forma. Pero ese amor suspendido no es solo hacia Cleo, sino hacia el Cusco mismo, hacia una entidad que Martín no puede asumir completamente. En este ensayo proponemos que Cusco después del amor articula 3 dimensiones inseparables: la restauración arquitectónica como metáfora del duelo, la precariedad del amor en la modernidad líquida y el conflicto identitario entre cosmopolitismo y nacionalismo regional. La ciudad no es solo escenario de la pérdida amorosa, sino campo de batalla cultural donde se disputan diferentes formas de ser cusqueño. Para comprender la complejidad de la novela es necesario articular 3 campos teóricos. Primero, Walter Benjamin y George Simmel nos permiten pensar la ciudad como palincesto y ruina, espacios donde conviven tiempos heterogéneos sin reconciliarse. El Cusco de Nieto de Gregory es precisamente eso, capas incaicas, coloniales y contemporáneas que no se integran armónicamente. Segundo, Zygmunt Bauman analiza el amor líquido como vínculo intenso pero estructuralmente precario, incapaz de sostener promesas de duración.
La relación de Martín y Cleo responde a esta lógica. No se rompe por un conflicto puntual, sino por una asimetría temporal irreconciliable. Tercero, y esto es fundamental, Georges Lakoff propone la teoría de los marcos mentales o frames, estructuras cognitivas compartidas que organizan nuestra cosmovisión y facilitan la comunicación. Estos marcos mentales activan ideologías subyacentes. En el Cusco del coscurunismo funciona como un marco mental dominante, la exaltación de todo lo cusqueño enraizado en el pasado incaico con fuerte rechazo al hispano y lo foráneo. Como ha señalado Miguel Palomino, el Coscuruna es quien encarna esta ideología. Nació en el Cusco, de género incaico, habla o idealiza el quechua, frecuenta picanterías y rechaza lo español como elemento invasor. Martín Hernández no calza en este molde y esa inadecuación genera su crisis identitaria. Martín es arquitecto restaurador. Su trabajo consiste en intervenir edificaciones coloniales, consolidar muros agrietados, preservar fachadas que ya no cumplen su función original. Como él mismo entiende, restaurar no es devolver, sino sostener lo que queda. Esta práctica se vuelve metáfora central tras la ruptura con Cleo. Martín no busca recomponer el amor ni sustituirlo, sino aprender a evitar su ausencia. Pero hay una tensión profunda en su práctica profesional. Martín restaura arquitectura colonial española, precisamente lo que el marco mental del coscurunismo rechaza. Para el alcalde, apodado el Flaco, que es la encarnación del coscurunismo político, el patrimonio colonial es evidencia de la dominación hispana, algo que debe subordinarse a la exaltación incaica. Por eso erige monumentos al Inca Pachacútec, mientras edificios coloniales se deterioran. Cuando Martín busca financiamiento español para restaurar la iglesia de la Compañía de Jesús, el alcalde y sus seguidores lo tildan de Felipillo, el intérprete indígena que traicionó a Atahualpa colaborando con los españoles. Este marco mental es devastador. Ser llamado Felipillo en el Cusco equivale a ser marcado como traidor a la identidad cusqueña. Aquí se revela la paradoja de Martín. Ama el Cusco, pero ama su arquitectura colonial, su mestizaje cultural, sus cosmopolitismo. No ama el pasadismo exacerbado del coscurunismo. Esta diferencia no es estética, sino ontológica. Representa dos formas irreconciliables de imaginar la ciudad y de habitarla. La relación con Cleo articula tanto el conflicto amoroso como el identitario. Cleo encarna lo que Palomino llama la típica cusqueña, aunque es andahuaylina, ha adoptado completamente el marco mental del coscurunismo. Habla, viste y siente como cusqueña, apoya las propuestas del alcalde, frecuenta los espacios tradicionales que Martín evita. Martín, en cambio, se mueve en ambientes cosmopolitas, discotecas, lugares turísticos, círculos de cooperantes internacionales. No frecuenta picanterías ni chucherías. Por su formación ha distanciado de los rituales de socialización que definen al coscuruna auténtico. Como dice Cleo, en un momento revelador, tú no eres como los demás cusqueños. La atracción entre ambos es paradójica. Cleo representa precisamente lo que Martín rechaza ideológicamente, pero admira como objeto estético. Ella encarna la cusqueñidad intensa, arraigada, que Martín observa con fascinación distante, como observa un edificio colonial, algo hermoso que debe preservarse, pero con lo que se puede tener un vínculo viviente. En este sentido, el erotismo entre Martín y Cleo no es solo personal, sino cultural. Cuando Martín hace el amor con Cleo en espacios arquitectónicos históricos, está intentando poseer no solo un cuerpo, sino una forma de identidad que se le escapa. Cleo es el Cusco que Martín quiere admirar, pero no habitar plenamente. La dimensión temporal también es crucial. Cleo vive en un presente abierto, móvil, característico de la movilidad tardía, pero ese presente está anclado en una identidad cultural fuerte, en un sentido de permanencia que Martín ha perdido. El flat temporal que Bauman describe en El amor líquido se complica aquí con una diferencia identitaria. No mirábamos la ciudad del mismo tiempo. Significa también no habitábamos la misma ciudad cultural. Cuando Cleo anuncia su embarazo y su decisión de tener al hijo, Martín entra en pánico. Pero este pánico no es solo miedo a la paternidad o al escándalo social, es algo más profundo. El terror de establecer un vínculo permanente, biológico, irreversible con aquello que ha rechazado toda su vida adulta. Un hijo con Cleo lo atará eternamente a esa forma de comunidad que él ha evitado. Lo obligará a participar en rituales familiares tradicionales, a inscribirse en redes de parentesco cusqueñas, a asumir responsabilidades comunitarias propias del coscuruna. El embarazo convierte lo que era una relación erótica transitoria en un compromiso identitario permanente. Como señala Palomino, Cleo es una proyección del amor ambivalente que Martín siente por el Cusco. Matarla, en el forcejeo que ocurre en la cúpula de la compañía, es también un acto de rechazo violento a esa parte de sí mismo que el coscurunismo reclama. Es el gesto desesperado de quien no puede reconciliar su formación cosmopolita con las demandas de lealtad cultural de su ciudad natal.
La escena del crimen en la cúpula es simbólicamente perfecta. Ocurre en el espacio más alto de la arquitectura colonial que Martín restaura, el lugar desde donde se contempla panorámicamente el Cusco. Es ahí, suspendido entre cielo y ciudad, entre preservación del pasado colonial y rechazo del presente coscolonista, donde Martín destruye lo único que realmente amaba. Tras la ruptura y antes del crimen, la novela se organiza alrededor de la errancia. Martín camina el Cusco, pero su caminata es la de un extranjero en su propia ciudad. No frecuenta los espacios de socialización tradicional, camina por el centro histórico convertido en espectáculo turístico, por calles que se ofrecen y se cansan de ofrecerse. Esta alienación espacial es también alienación identitaria. Marc Augé distingue entre lugares antropológicos cargados de identidad y memoria y no lugares de tránsito y consumo. Para Martín, el Cusco oscila dolorosamente entre ambas, es su lugar de origen, pero se ha convertido en no lugar por la turistificación y más profundamente porque él ha perdido los códigos culturales que le darían acceso a su dimensión antropológica. El conflicto con el alcalde sobre la restauración adquiere aquí otra dimensión. Cuando el flaco construye monumentos, kitsch, a Pachacútec, mientras los edificios coloniales se deterioran, no está simplemente imponiendo mal gusto, está ejecutando una política cultural del coscurunismo. Está reescribiendo visualmente la ciudad para que el marco mental dominante sea el incaico, no el colonial. Martín percibe esto con amargura. Sabe que su trabajo de restauración colonial es visto con sospecha, como traición cultural. Hay un momento revelador cuando, borracho, orina sobre un monumento histórico. Es el gesto de quien ya no sabe qué relación tener con su ciudad, de quien rechaza tanto el pasadismo incaico como su propia práctica de prestación colonial. El después del amor, que enuncia el título, es también un después de la pertenencia. Martín no solo pierde a Cleo, pierde o descubre que nunca tuvo una relación orgánica con su ciudad. El duelo amoroso se superpone con el duelo identitario. No hay lección en la pérdida, solo permanencia, afirma el narrador. Martín permanece en el Cusco, no porque la ciudad le ofrezca consuelo, sino porque no sabe estar en otro lugar. Pero esa permanencia dolorosa es la del inadaptado, del que no calza en los marcos mentales dominantes, del cosmopolita atrapado en una ciudad que exige lealtad cultural absoluta. La novela rechaza cualquier narrativa de reconciliación. Martín no aprende a ser un coscuruna auténtico ni encuentra paz en su cosmopolitismo. Simplemente permanece fracturado, sosteniendo una relación imposible con una ciudad que lo reclama, pero no lo acepta como es. En este sentido, la metáfora de la restauración adquiere un significado más profundo. Martín sostiene edificios coloniales que exhiben sus grietas, que no pueden volver a ser lo que fueron, pero que tampoco deben derrumbarse. Él mismo es una ruina así, un cusqueño que no puede reintegrarse a la identidad cusqueña tradicional, pero que tampoco puede abandonar la ciudad, una subjetividad fracturada que se sostiene sin promesa de reparación. Para concluir, Cusco, después del amor, construye una triple poética en la ruina, arquitectónica, afectiva e identitaria. Luis Nieto de Gregory propone una novela donde estos tres niveles se reflejan mutuamente, edificios que conservan sus grietas, un amor que permanece suspendido sin resolverse y una identidad cultural que no puede reconciliar sus elementos contradictorios. Martín Hernández encarna la crisis del sujeto cosmopolita en una ciudad que exige lealtad cultural. Su tragedia no es solo haber perdido a Cleo, sino haber descubierto que nunca perteneció realmente al Cusco de los marcos mentales dominantes. Ama la ciudad, pero ama la ciudad equivocada, la colonial, la mestiza, la cosmopolita, no la ciudad del coscurunismo. El crimen de Cleo no es solo pasional, es el gesto violento de quien rechaza ser absorbido por una entidad que no reconoce como propia. Matar a Cleo es rechazar el vínculo permanente con esta forma de cusqueñidad, pero también es autodestructivo, porque Cleo era lo único que realmente conectaba a Martín con alguna forma de pertenencia. La novela termina con Martín recluido, quebrado, enfrentado a sus fantasmas en un Cusco que siente que agoniza junto con él. No hay redención, no hay reconciliación, no hay aprendizaje. Solo permanencia en la fractura, solo la ciudad que no responde pero está, tan ruinosa como los edificios que Martín restaura, tan fragmentada como su propia subjetividad. La ida así, Cusco después del amor, es tanto una reflexión sobre la precariedad del amor contemporáneo como una crítica al nacionalismo cultural excluyente. Muestra las violencias que genera el marco mental del coscurunismo, la marca del filipillo, la exclusión del cosmopolita, la imposibilidad de habitar la ciudad desde una identidad híbrida. La ciudad no salva, no explica, no integra, pero permanece exigiendo lealtad.
ofreciéndose como espectáculo turístico, deteriorándose bajo el peso de sus propias contradicciones. Y en esa permanencia dolorosa entre la restauración de un pasado colonial y la exaltación de un pasado incaico, entre el amor perdido y la identidad rechazada, Martín encuentra no un sentido, sino apenas un lugar donde seguir estando. Al final, la pregunta implícita de la novela es devastadora. ¿Cómo se habita una ciudad cuando los marcos mentales dominantes te han marcado como traidor? ¿Cómo se permanece en un lugar que amas pero no te reconoce? Y la respuesta de Nieto de Gregory es tan sobria como brutal. Se permanece fracturado, como una ruina que se sostiene exhibiendo sus grietas, sin promesas de reconfiguración, sin esperanza de pertenecer plenamente. Quisiera añadir algo puntual, ¿no? Sobre la relación entre escritura y afectos. El protagonista de la novela, Martín Hernández, es arquitecto restaurador, como ya sabemos. Este dato no es accesorio, sino estructural. Su trabajo consiste en intervenir edificaciones históricas, consolidar muros antiguos, preservar fachadas que ya no cumplen su función original, pero que tampoco pueden desaparecer. La restauración, en este sentido, no apunta a una restitución del origen, sino a una admiración consciente de la ruina. En un pasaje revelador, el narrador señala que restaurar no es devolver, sino sostener lo que queda, frase que funciona como declaración ética y estética del texto. Esta práctica profesional se constituye en metáfora central de la novela. Martín no solo restaura edificios, aprende dolorosamente, sin elegirlo, a restaurar su propia subjetividad tras ruptura con Cleo. Pero esta restauración afectiva replica la lógica de su trabajo. No busca recomponer el amor perdido ni sustituirlo por otro vínculo. No se instala tampoco en la nostalgia paralizante ni en el resentimiento. Lo que hace es permanecer, aprender a vivir con la ausencia del mismo modo en que aprende a habitar la ciudad saturada de restos históricos. La analogía entre piedra y afecto se sostiene porque ambas comparten una misma temporalidad de desgaste. Así como los edificios coloniales de Cusco muestran sus fisuras, sus reparaciones visibles, sus capas de pintura superpuestas, la subjetividad de Martín exhibe las marcas del amor perdido, sin pretender borrarlas. La grieta no es aquí signo de debilidad, sino evidencia de lo vivido. Como sugiere Simmel en su reflexión sobre la ruina, el desgaste no destruye la forma, la transforma en otra cosa, igualmente estable pero radicalmente distinta. Esta ética de la restauración se opone tanto a la idealización romántica del amor perdido como a su negación. Martín no embellece lo que tuvo con Cleo, ni pretende olvidarlo, simplemente lo sostiene, lo habita, lo incorpora como una condición de su presente. En ese sentido, la novela propone una forma de duelo que no aspira a superación, concepto que implica clausura, sino a la convivencia permanente con la pérdida. Sí, hay que notar también que el Cusco aparece entonces bajo una luz ambigua, erotizado y fatigado, hermoso y exhausto. La ciudad te ofrece como espectáculo, sus plazas, sus iglesias barrocas, sus calles empedradas, pero también revela el cansancio de su propia exposición. La ciudad se ofrece y se cansa de ofrecerse, señala el texto en una formulación que condensa la crítica a la mercantilización del espacio histórico y del turismo como forma de consumo del pasado. Esta observación no es meramente estética, señala un proceso histórico concreto. El Cusco ha devenido, en las últimas décadas, en uno de los principales destinos turísticos de América Latina. Su centro histórico ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, lo que ha generado simultáneamente su preservación y su espectacularización. Los edificios coloniales se restauran, pero ya no para ser habitados cotidianamente, sino para ser contemplados. Las plazas se limpian, se iluminan, se patrullan, pero en ese proceso pierde su carácter de espacios de encuentro comunitario para convertirse en espacios fotogénicos. Martín, como arquitecto restaurador, participa en este proceso, pero también lo padece. Su trabajo consiste precisamente en preparar los edificios históricos para su consumo turístico, consolidar muros, limpiar fachadas, eliminar las marcas del uso cotidiano que afean la imagen patrimonial, pero al mismo tiempo percibe con amargura que esta preservación es también una forma de muerte. Los edificios sobreviven, pero ya no viven, se convierten en simulacros de sí mismos, en imágenes perfectas de lo que alguna vez fueron. Esa tensión de preservación y vaciamiento se replica en el plano afectivo. Martín preserva los recuerdos de su relación con Cleo, los lugares donde se encontraban, la conversación de los gestos, pero esta preservación es también una forma de momificación. Los recuerdos permanecen intactos, pero justamente por eso pierden su carácter viviente, su capacidad de transformación. El ideal turismo cultural que atraviesa la novela no es nostalgia ni reaccionaria. No se trata de añorar un Cusco auténtico anterior a la llegada del turismo. Ese Cusco probablemente nunca existió. Se trata más bien de señalar la paradoja de una ciudad que debe convertirse en museo de sí misma,
para sobrevivir económicamente, que debe exhibir constantemente su pasado para financiar su presente y que en ese proceso pierde la capacidad de generar nuevas capas de sentido, nuevas historias que sedimentan sobre las antiguas. El Cusco se vuelve así en un espacio que oscila entre el lugar antropológico y el no lugar de tránsito turístico. Martín precisamente habita esa oscilación. Por un lado, la ciudad es para él el espacio biográfico fundamental, el lugar donde su identidad se ha construido. Por otro, percibe cómo este mismo espacio se está convirtiendo en postal, en imagen estereotipada para el consumo foráneo. La novela se niega a ofrecer consuelos narrativos. No hay reencuentro final, no hay nueva relación que cierre la herida, no hay reconciliación con la ciudad ni consigo mismo. Hay, en cambio, una ética sobre la permanencia. Seguir caminando calles que ya no prometen nada, seguir restaurando edificios que exhiben sus fisuras, seguir habitando una subjetividad que ya no aspira a plenitud. Esta renuncia a la redención recibe la fuerza crítica del texto. Cusco después del amor se opone tanto al optimismo fácil de las narrativas de superación como al nihilismo complaciente de ciertas poéticas del fracaso. Propone en cambio una lucidez sin trascendencia, la conciencia clara de lo que se ha perdido, la decisión de permanecer a pesar de esa pérdida, no porque haya esperanza de recuperación, sino porque no hay otro lugar donde estar. Leída de esta perspectiva, la novela se escribe plenamente una reflexión contemporánea sobre la subjetividad entre la movilidad tardía, donde la continuidad reemplaza la esperanza y lucidez sustituye la ilusión. El amor ya no organiza el sentido del mundo, pero su ausencia tampoco lo aniquila. Entre esos dos extremos, entre el amor perdido y el colapso total, se abre un espacio habitado con dificultad, el después. Bueno, para terminar, quisiera decir que Poco después del amor es una novela que no te consuela, pero te acompaña bastante. Luis Nieto de Gregory construyó aquí una obra con mucha honestidad, honestidad brutal, que no tiene redenciones fáciles, sin aprendizajes reconfortantes, sin promesas de que el tiempo todo lo cura. Solo la lucidez de quien entiende que hay pérdidas que no se superan, solo se habitan. Notable es cómo logra Nieto de Gregory con una historia íntima, la de un hombre caminando en su ciudad después del amor, se convierte en una reflexión profunda sobre la identidad y la pertenencia, ¿no? Y las violencias silenciosas del nacionalismo cultural. Martín Hernández no es solo un arquitecto con el corazón roto, ¿no? Es todos los que hemos sentido que no calzamos completamente en los lugares que se supone debemos amar. Esta novela merece leerse, sin duda, ¿no? Discutirse, pensarse. Y ya hay un libro que habla dedicado a Nieto de Gregory, ¿no? Que habla sobre ello, sobre la obra de Nieto, que es Los Juegos Urgentes, editado por Eric Pérez. Esta novela, como decía, no de leerse porque sea perfecta, sino porque toca algo que muchas veces evitamos nombrar, ¿no? Ese estado de estar después fracturado, sin certezas, sosteniendo lo que queda, como los edificios coloniales que Martín restaura, ¿no? Exhibiendo las grietas, permaneciendo a pesar del desgaste. Si hay algo que agradecerle a Luis Nieto de Gregory es precisamente ese no mentirnos sobre el dolor, no ofrecernos finales felices que no existen, no prometer que la ciudad nos salvará, solo decirnos con soledad devastadora que la ciudad estará ahí siempre y que a veces, solo a veces, eso es suficiente para seguir. Bueno, gracias por acompañarme en este análisis y nos vemos pronto en otro video que espero sea más seguido. Un abrazo fuerte.